Gracias por continuar en nuestra sintonía. Seguimos con mucho más de Noticias Globovisión Salud, agradeciendo la sintonía, la participación, sus comentarios. El doctor José Eric Torres nos sigue acompañando, inmunólogo, pediatra y también alergólogo. Por acá Anabel Barrios nos escribe: buenas tardes, soy alérgica a los AINES. Esto es muy delicado y cargo conmigo una placa para cualquier accidente. Esto también es una forma de decirle al mundo: soy alérgica a algo, ¿no? Sí, con los pacientes alérgicos a los AINES, usualmente lo que hacemos es buscar una alternativa para decirle al paciente, bueno, mira, si eres alérgico a los AINES, puedes utilizar este o este medicamento de manera segura. Yo siempre le aconsejo a los pacientes que más allá de la placa, porque si bien eso es importante, ellos tienen que hacerle saber esa información a su entorno. Es decir, compañeros de trabajo, compañeros de oficina, la familia, por supuesto, las personas que frecuentan, las personas, y con el caso de los niños, siempre las maestras, los compañeritos, decirle, mira, yo soy alérgico a tales y tales medicamentos para que lo tengan en cuenta, porque uno nunca sabe, cuando tiene un accidente, ni Dios lo quiera la paciente, pues nadie va a saber si no lo sabe, porque lo primero que uno hace cuando llega un paciente a una emergencia es quitarle todo lo que carga encima, porque eso nos dificulta para poder hacer el trabajo. Claro. Entonces, ese tipo de cosas a veces no es tan efectiva, digamos, cuando son en los brazos menos aún, ¿no? Entonces, sí es importante tenerlo, pero siempre hay que decirle al entorno, la información es fundamental. Claro, ella nos dice en caso de una emergencia, me imagino que algún accidente, algo que suceda en la calle, esté sola, pueda como que expresarle al personal médico o a quien la está auxiliando que es alérgica a este tipo de medicamentos. Yo le decía incluso en el corte que es complicado a las personas que son alérgicas a los medicamentos, porque al momento de padecer algo es bastante complejo poderlos atender, ¿no? Sí, yo creo que una de las cosas más importantes es que el diagnóstico hay que hacerlo correctamente, porque hay mucha gente que dice, yo soy alérgico a esto, a aquello, a lo otro, por reacciones que realmente no fueron alérgicas, sino que fue una reacción idiosincrática. Por ejemplo, hay gente que dice, es que yo me tomo tal medicamento y pues me da dolor de estómago. Eso no es una alergia. Claro. O me da dolor de cabeza, eso tampoco es una alergia. Entonces, son reacciones diferentes, entonces hay que identificarlas. Y también mucha gente se queda con lo que le dijeron. Es que cuando tenía 5 años hice una reacción. Y realmente ya después de 30 años, pues probablemente no sea eso igual. Pudo haber sido una intoxicación. Pudo haber sido una intoxicación, pudo haber sido cualquier otra cosa. Entonces, es importante hacer un diagnóstico certero. Y también buscar las alternativas para que el paciente pueda decir, ok, yo soy alérgico a esto, pero puedo tener esto. Y se pueden utilizar esos medicamentos. Juno nos escribe y nos dice, buenas tardes, antes yo me pintaba el cabello y nunca me dio ningún tipo de alergia. Y ya he tenido 2 episodios en los cuales en los últimos fue muy fuerte, casi no podía respirar, no sé a qué se deba. Hay que ver, porque en esos casos, sobre todo de los tintes, y son cosas más de contacto, hay que ver si hay una dermatitis de contacto, ¿okay? Que es otro tipo de patología alérgica, en el que más allá, no es una alergia de tipo 1, sino de tipo 4, eso es ya un tema un poquito más técnico, pero es que es algo local y que es algo que tiene que ver con contacto. Entonces hay que hacer una prueba de parche para ver si el paciente de verdad, a cuál es el componente específico. Ahorita hay muchísimas cosas, como tenemos tantas marcas en este momento, entonces uno empieza a cambiar de marcas a ver cuál le gusta más, y tienen diferentes componentes, y algo mejor es un excipiente, no es el colorante en sí, sino que es otra cosa, algunos de los componentes que vienen para estabilizarlo, etc. Por supuesto, por acá Arnaldo nos pregunta que para las personas que son alérgicas constantemente, ¿qué recomienda el doctor? ¿Qué se debe hacer? ¿Esto tiene algún medicamento, vacuna, operación, alguna solución? ¿Qué lleva esto? Bien, primero hay que identificar cuál es la causa, si es alérgica la persona, empezando por allí, y cuál es la causa de la alergia. Por supuesto, los antihistamínicos son el caballito de batalla, son el que nos va a ayudar a mejorar los síntomas, y hay otros medicamentos que son muy importantes porque nos ayudan a bajar el proceso inflamatorio, como por ejemplo los esteroides tópicos, que son el principal medicamento. La gente oye la palabra esteroide y se estresa, pero los tópicos, los que se utilizan a nivel nasal, no estoy hablando de los descongestionantes, los esteroides, son medicamentos fundamentales porque van a bajar el proceso inflamatorio y van a hacer que el paciente tenga mejoría a largo plazo. Adicionalmente, los antileucotrienos son importantísimos porque van a bajar esa inflamación, pero a nivel pulmonar. Y, por supuesto, hay que buscar otras alternativas, porque si sabemos lo que el paciente es alérgico, podemos utilizar la inmunoterapia o las vacunas de alergia, que así también se le llaman, que van a desensibilizar al paciente de lo que es alérgico. La cirugía, pues, también tiene su utilidad cuando ya la obstrucción es tan grande que, pues, limita la parte respiratoria, pues hay que utilizar la cirugía como una alternativa en esos casos particulares. Por supuesto.
Por aquí, Aguilares-2381 dice, buenas tardes, saludos doctor. Desde el 2010 comencé a presentar una alergia de haber comido ataduras, no sé si cambió el nombre, el diccionario, en repetidas ocasiones. Me hice una prueba y salí alérgico a una larga lista de cosas, pero la reacción no se ha dado. Entonces, es alérgico a estos componentes, pero no presenta alergia. Es que hay que ver, porque las pruebas de alergia que se hacen en sangre, que son las más frecuentes porque son las más fáciles de hacer, esas pruebas hay que interpretarlas correctamente. Okay. Porque uno ve la lista y entonces pueden aparecer de 72 cosas, 50 positivas. Pero hay que ver la clase. Eso dice, está normalmente puesto clase 1, 2, 3, 4, etc. Clase 3 en adelante es lo que tomamos en cuenta para considerarlo una alergia. Y clase 2 para abajo, clase 2, clase 1, realmente son sensibilizaciones. Es importante saber que el diagnóstico se hace de manera clínica. El examen puede decir misa, pero si usted no tiene reacción, pues no es alérgico. Eso hay que hacerlo. Por eso es que justamente la consulta es tan importante con un alergólogo, un especialista que le diga exactamente lo que es y hagamos pruebas de reto, hagamos otro tipo de pruebas PRIC o pruebas de otro índole que nos puedan ayudar a decir pues cuál es la real alergia del paciente. Muy bien, por acá nos preguntan también sobre el COVID-19 y algunas alergias que se han desencadenado a nivel gastrointestinal. ¿Existen alérgicas gastrointestinales? Sí, las manifestaciones intestinales son bien comunes últimamente, sobre todo por esta cantidad de alimentos procesados que estamos comiendo. Entonces están dos categorías. Están los pacientes que son alérgicos a los alimentos y los pacientes que son intolerantes. Eso es otra cosa diferente, ¿ok? El mecanismo es diferente y el tratamiento es diferente porque las alergias son inmediatas, la intolerancia es a más largo plazo. Con el COVID se vio que muchos pacientes que tenían alergias leves se pusieron peor, es decir, las alergias se exacerbaron o las intolerancias, que eran muy leves quizás, se exacerbaron tras el COVID-19. Recordemos que el COVID es un proceso inflamatorio global, entonces inflamó todas las estructuras, incluyendo el sistema inmunológico, lo puso a trabajar exageradamente y por eso es que pues comienzan a presentarse estas alergias más exacerbadas en pacientes que ya la tenían previamente, solo que era muy leve. Eli León 02 dice, mi hija es alérgica, tiene 14 años, pero es alérgica a jabón, champú, colonias. Probablemente es una dermatitis de contacto, ¿ok? O sea, si es tópico, las lesiones en piel es una dermatitis de contacto. Ahora, ¿qué pasa? Que estos olores fuertes, jabón, perfumes, etcétera, el humo del cigarrillo, la gasolina, etcétera, todo ese tipo de olores fuertes exacerban a los alérgicos que tienen otra condición. Es decir, si yo tengo una alergia nasal, tengo una rinitis, etcétera, mi nariz está inflamada. Entonces llegan estos elementos que son irritantes para cualquier persona y a una persona que ya previamente está inflamada la va a poner peor. Entonces es muy probable que no sea alérgica directamente a esto, sino que sea alérgico a otro elemento que hay que identificar y esto simplemente es un exacerbante. Y. Jovac dice, doctor, y los adenoides superinflamados aun cuando se toman medicamentos, niños de 5 años. Hay que ver, por supuesto, la causa original, o sea, por qué está inflamado. Probablemente es una alergia y hay que ver la causa de la alergia para poder contrarrestarla, bien sea con los antihistamínicos, con los esteroides tópicos o incluso con la inmunoterapia si estuviera indicada. Pero en casos muy severos en que ya las adenoides están tan grandes que dificultan la respiración, pues la cirugía es una de las alternativas. Por acá Ángel Enrique Montiel nos dice, excelente programa, Daniela, saludos al doctor desde Maracaibo, un abrazo, feliz tarde. Feliz tarde también para ustedes y todos los que nos sintonizan y nos escriben de diferentes partes de Venezuela, pero también fuera de Venezuela, porque nos han hecho preguntas fuera de nuestro país. Por acá nos pregunta Meredith Kate, dice, mi hija es alérgica a la picadura de avispas. Es una alergia bien complicada porque puede poner en peligro la vida. Es muy frecuente que las picaduras de insectos, en especial avispas y abejas, sean causantes de anafilaxia. Entonces, en este caso, más allá de pues, colocarle un tratamiento para verificar, hay que colocarle tratamiento, no porque eso sea frecuente, porque afortunadamente claro, no lo es, pero es que puede poner en peligro la vida. Entonces, en esos casos es mandatorio colocar inmunoterapia en los casos que son alérgicos a las picaduras de avispas o de abejas. ¿Se puede ser alérgico a la picada de los zancudos? Sí. Claro, usualmente no es tan grave, no hace anafilaxia, no es lo usual, sino que hace las lesiones. Ahora, a todo el mundo le salen lesiones cuando le pica un zancudo, eso es normal. ¿Qué es lo anormal? Cuando son lesiones muy grandes, que duran mucho más tiempo o que no mejoran simplemente con medicamentos habituales. Pues, si un paciente perdura en el tiempo y salen muchísimas lesiones, a ella es que ya decimos, bueno, ya va, aquí pasa algo.
Ahí tenemos entonces, bueno, varias preguntas. Voy a hacer una última porque se nos termina el tiempo. Dice Velázquez 8042, dice, saludos, estimado doctor. Yo soy alérgico al jabón neutro. ¿Qué me recomienda? Que no use jabón. No, hay que verificar bien, porque probablemente no es al jabón, sino es que algún componente. Entonces, hay que hacer una prueba de dermatitis de parche, perdón, para ver si dermatitis de contacto, a ver cuál es el componente específico y buscar un jabón que no tenga ese componente. Bueno, hay que hacer las pruebas y verificar para hacer un tratamiento adecuado para cada paciente, ¿no, doctor? Exactamente. El tratamiento definitivamente es personalizado. Lo que me sirve a mí, capaz no le sirve a usted. No, exactamente. Doctor, ¿cómo lo contactan? Estoy disponible en @doctor abreviado dr.joselit Torres. También estamos disponibles en las redes pues, de la clínica, @idit, sea idit1, perdón, id1. Y por supuesto también en las redes de la Sociedad Venezolana de Alergia, Asma e Inmunología, que actualmente soy el vicepresidente, es @sbai, @sbai. Ahí estamos disponibles para responder sus preguntas y tenemos información interesante para todos. En pantalla redes para que tomen nota. Doctor, gracias por acompañarnos. Gracias a ti. El doctor Joselit Torres nos estuvo acompañando. Él es médico, inmunólogo, pediatra y también alergólogo. Así que tiene sus redes para poder consultarle estas alergias y otros temas. Nuestras cuentas, @salud_gb, @Daniela J. Salas. Gracias a los que se conectan con nosotros siempre. Gracias a ustedes, a los que están a través de la pantalla de Globovisión. Será hasta una próxima oportunidad.